una empresa que se dedica, por un lado, a exportar, a vender además en el país, pero que tengo componentes importados, entonces quiere decir que una de las variables que me va a afectar es el tema del dólar. Por lo tanto, tengo que simular, así también como simulo escenarios optimistas, tengo que simular escenarios pesimistas y tal vez sumamente pesimistas para que mi empresa pueda seguir adelante y no se paralice y tenga un problema con los empleados que tengo, etcétera, y con todas las deudas que he adquirido y que tengo que pagarlas, y al no tener ventas, obviamente no puedo afrontarlo. Es decir, que el análisis del mercado y el análisis de sensibilidad que hice ha sido muy somero, a vuelo de pájaro y no en profundidad para poder afrontar una situación crítica como esta. También tiene su culpa, naturalmente, el gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene que asumir compromisos de pago con acreedores del extranjero y ahí existe ese drenaje de dólares que van a pagar esa deuda. Bien. Entonces, estábamos con los supuestos. ¿Para qué sirven los supuestos? Y naturalmente para hacer investigaciones sobre el comportamiento que tiene nuestra conducta. Es decir, qué comportamiento tienen los sujetos, los humanos, la comunidad en su conjunto. Yo, estudiando esto, puedo predecir qué puede ocurrir ante tal eventualidad que se nos puede dar en el futuro. Ese es el propósito de que investigo en el presente, para poder tratar de quitarle incertidumbre al futuro, porque hablaba de información, que es lo contrario de la incertidumbre. Quiere decir que cuanto más información tenga, menor incertidumbre voy a tener sobre el futuro. En cambio, si carezco de información o es mínima la información, naturalmente el riesgo, la incertidumbre que implica el futuro aumenta. Entonces, si analizo, por ejemplo, en la parte de microeconomía y tomo lo que es la teoría del consumidor, porque la economía es una ciencia, es una disciplina del conocimiento científico que tiene la cantidad de teorías necesarias para hacerlo. Entonces, la teoría del consumidor, miren la importancia del consumidor, la podemos estudiar y tratar de averiguar qué comportamiento va a tener un consumidor en el mercado. Por ejemplo, si somos demandantes de un producto, es decir, compradores de ese artículo, la ley fundamental de la demanda dice: si el precio sube, la cantidad demandada por nosotros los consumidores disminuye. Ahora, al contrario, si el precio, en este caso, disminuye, la cantidad demandada por los consumidores aumenta. Eso nos dice la ley fundamental de la demanda, un gran supuesto. Pero para que esa ley sea válida, sí tenemos que aplicar supuestos. Y esos supuestos se condensan dentro de lo que se denomina el ceteris paribus, que sería, esta expresión es latina, ceteris paribus, que significa mientras las demás condiciones no varíen, no cambien, se mantengan constantes. ¿Y qué afecta al comportamiento de los consumidores y obviamente a la demanda? En primer lugar, el ingreso monetario, es decir, el ingreso que posee cada uno de los consumidores, el comportamiento del ingreso. En segundo lugar, nuestros gustos y preferencias. Por ejemplo, en este día fresco, ¿qué preferencia tengo? ¿Comprarme una remera mangas cortas, una ballenera, un pantalón corto? No. Lo que estoy buscando es algo de abrigo para que no sufra el frío, porque si ahora está haciendo frío, que estamos entrando recién en el otoño, imagínense lo que puede ser en junio, julio,
ya llegando al invierno y ya en el invierno, las temperaturas que nos toque vivir. Y lógicamente nuestras preferencias cambian, y si cambian nuestras preferencias quiere decir que esa ley fundamental de la demanda no se cumple. Y la tercera condición también importante es que el precio de los bienes que están relacionados con el que estamos analizando no varíe. ¿Y cuáles son los bienes que se relacionan con el que estamos analizando? Son los bienes que denominamos sustitutos o sustitutivos y los llamados complementarios, que después cuando veamos bienes vamos a ver qué significan cada una de estas palabras. Pero ven que trabajamos con supuestos para entender comportamientos. De la misma forma, del lado de la oferta, es decir, de los que ofrecen al mercado, de los empresarios, que son los que quieren vender, la ley fundamental de la oferta es totalmente, hay un comportamiento directamente proporcional entre los precios y las cantidades ofrecidas. Porque si el precio sube, yo, productor, quiero ofrecer una mayor cantidad de producto. Ahora, si el precio baja, y lógicamente voy a enviar al mercado menor cantidad. Ese es el comportamiento que tengo, pero hay supuestos para que esto ocurra y sea válido. Bien, estos supuestos lo aplicamos nosotros cuando aplicamos lo que se denomina el método de investigación en economía. ¿Y cuál es el método que usamos en economía para investigar? Consiste en 3 pasos muy sencillos. El primer paso es la observación, que es una manera de recolección de datos, como puede ser el cuestionario, la encuesta, la entrevista, bueno, pero la observación también lo es. El ejemplo que yo les decía de la carretera o de la avenida, el del croquis o el de los apuntes con los libros, a medida que yo hacía el relato, sus mentes estaban trabajando con visiones, estaban posicionándose en la avenida y viendo qué iban a hacer ante tal supuesto. Entonces, estaban aplicando una técnica de recolección de datos para poder contestar, que sería la observación. El segundo paso que damos es la formulación de hipótesis de trabajo. ¿Para qué? Queremos verificar después qué comportamiento tienen esas hipótesis para poder predecir ya en general los comportamientos a futuro que vamos a tener todos. El tercer paso nos dice y se refiere a lo que es la contrastación empírica de las hipótesis. Contrastar quiere decir cotejar, comparar. Lo empírico quiere decir que deriva de la experiencia, lo sometemos a la experiencia. Entonces, si estábamos en la avenida y si alguna vez hemos conducido un vehículo automotor y vemos un carril libre y nos vamos a posicionar en ese carril, es decir, porque ya hemos experimentado lo que debemos hacer. Entonces, la hipótesis de trabajo sería: si hay un carril libre, la posición que los conductores tomarán será situarse en ese carril. Luego lo comprobamos con la realidad. ¿Qué hacemos ante una situación como esa? Y hemos respondido de que nos ubicaríamos también en el carril libre. Quiere decir que hemos comprobado la validez de nuestra hipótesis en función de haberla estructurado en la observación y recolección de los datos que necesitábamos. Este método científico lo tiene cualquier ciencia. Pero hay una gran diferencia cuando hablamos de el método científico. Por ejemplo, si queremos investigar sobre el comportamiento que tiene una lente, ya sea oblicua o la de un telescopio como es el Hubble, u otros telescopios, hay otro que se está recién en fase de construcción ya en el espacio para que comience a mandar imágenes del espacio exterior. El James Webb. Exactamente. Entonces,
¿dónde podemos investigar y trabajar con esos modelos para que luego en la realidad lo hagamos funcionar? Y miren que se están desplegando las antenas y todos los componentes en el espacio, o sea que lo estamos manejando remotamente y no tenemos alternativa. Si llega a fallar algo, ¿cómo hacemos para componerlo allá arriba? Es decir, que todos los sistemas de seguridad y de repetición que tenemos para que esto pueda solucionarse, lo tenemos que haber diseñado previamente para que ante la eventualidad de algo que ocurre en el espacio lo podamos solucionar. Pero puede ocurrir que haya una variable que no la podemos solucionar y bueno, fracasamos. También está. Pero bien, diríamos, todo esto previamente se ha investigado en el laboratorio que tiene la NASA, o nosotros lo podríamos investigar, obviamente a una menor escala, en el laboratorio de física. Ahora, si queremos trabajar con comportamiento de sales, de ácidos, de estados líquidos, gaseosos, y ver qué ocurre, tenemos que trabajar en el laboratorio de química. Ahora, si queremos probar la resistencia de un material como el cemento, que se usa en los puentes, por ejemplo, lo podemos hacer. Es decir, una vez que se construye un puente, se saca una muestra, que es un cilindro de cemento, que esas muestras hay varias que las encontramos en la entrada de la facultad, que está puesta como para sostener la puerta que no se cierre. Bien, que cuando uno pasa o camina por esos puentes encuentra el hueco y mira el fondo, es decir, si es un río o es otra carretera que pasa por arriba de la otra. Pero bien, ¿en dónde podemos probar la resistencia de ese material tan fuerte como el cemento? Y tenemos en la facultad el laboratorio de suelos, que pertenece al laboratorio o pertenece al departamento de ingeniería civil. Entonces hay una prensa hidráulica, yo les diría que la visiten para que vean, y que esa prensa le comienzan a dar presión al pilote y no sucede nada hasta que de repente vemos como un hilito, como un cabello que se empieza así a hacer, y luego el cabello se hace más grueso, luego se empieza a descascarar y de repente hace una implosión y se desarma. Y de esa manera se prueba la resistencia del material ante la cantidad que significa el peso, etcétera. Bueno, todo lo que se puede trabajar y probar como hipótesis ahí. Y la pregunta es ahora, ¿y dónde está el laboratorio que tiene esta materia o esta ciencia, la economía? ¿O será que los decanos que han pasado por la tecnológica, ninguno se le ocurrió, o a ninguno de los profesores se le ocurrió también plantearle al decano que necesita un ámbito físico para poder realizar investigaciones? ¿Qué opinan? ¿Será así? ¿O dónde podemos investigar cosas? ¿No se les ocurre? Con los supuestos, puede ser. ¿Dónde? En los supuestos, en el comportamiento. Pero ¿dónde lo estudiarías a eso? ¿Sobre quién? ¿Cuándo? ¿Por internet, profesor? Ajá. En la historia, en la vida diaria. Se puede tomar ejemplo. Es decir, tendríamos que pensar en el pasado. En un congreso de educación que asistí hace varios años, un profesor que era Panza Méndez, creo que era el otro apellido, se me grabó porque era un apellido que nunca había escuchado, Panza, y era medio panzón el hombre, era un médico. Y este médico dio una charla, una conferencia, sobre el futuro, el presente y el pasado.
Y él dijo, hay dos cosas que existen. El futuro está lleno de incertidumbre y es lo que va a venir, y lo único que podemos hacer es tratar de predecirlo, y lo que tenemos certeza siempre es sobre lo que ya pasó, el pasado, porque el presente es una delgada línea, como esta línea que están viendo acá en mi habitación, que es tan efímera que no existe. O es futuro o es pasado. Porque yo cuando acabo de decir futuro, ya es pasado. Porque cuando pienso en que dije futuro, ya estoy volviendo, retrotrayéndome hacia atrás. Bien, la verdad es una gran reflexión la que él planteaba y que no deja de tener su razón. Pero nos sirve para entender que economía, para poder investigar, nos tenemos que referir al pasado. ¿Y en dónde está documentado el pasado del hombre? Lo dijo uno de ustedes, en la historia. Justamente en la historia. Quiere decir que el gran laboratorio que tiene la economía, mucho más grande que los laboratorios físicos de cualquiera de las ciencias, es nada menos que la historia del hombre, la historia de la humanidad. Por ejemplo, para poder estudiar, para poder conocer cuál es el motivo en que los países se unen para tratar de comerciar entre ellos con aranceles cero, implica la creación de lo que en nuestro caso hemos denominado el Mercosur, el Mercado Común del Sur, que agrupa a Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, que fueron sus fundadores. Y ese fue el motivo, que no exista ninguna aduana que haga que nuestros productos, para poder comercializarse en otro país, tengan aranceles, como los productos del otro país puedan comercializarse en el nuestro y que no sufran ningún tipo de imposición o arancel. Arancel cero. Imagínense, por eso los que hablan en contra del Mercosur realmente son ignorantes supinos. Simplemente porque a nosotros nos conviene el Mercosur porque nos abre sobre todo un mercado gigantesco que es nada menos que nuestro país más grande, nuestro aliado más grande, diríamos, desde el punto de vista comercial, que es Brasil. Porque Uruguay y Paraguay, diríamos, en escala con la Argentina, somos más grandes nosotros con respecto a ellos. Es decir, a ellos les conviene más comerciar con nosotros que nosotros con ellos. O sea, eso implica de que en vez de tener 44 millones de consumidores acá en la Argentina y pensar en ese mercado, pensando en el Mercosur, tengo 500 millones de consumidores. Imagínense los costos a escala que puedo reducir tratando de llegar a ese megamercado. El costo unitario del producto baja considerablemente, es decir, si nosotros quisiéramos competir con Brasil en zapatos, Brasil lo tiene que producir a menor costo que nosotros, naturalmente, por la cantidad de personas que habitan en ese país. Nosotros, en cambio, no. Al ser menos, obviamente nuestro producto tiene mayor precio, mayor costo, no precio, mayor costo. Entonces, esa es la importancia que tiene el Mercosur. Entonces, los países se unen con el propósito de liquidar, que no haya esas barreras que son los aranceles, de manera tal de que se beneficien con esto. Y hay que comprender que el comercio es la actividad más beneficiosa que existe, porque el comerciar me aporta valor. Imaginen ustedes que no existiría el comercio. ¿Qué tendría que hacer yo?
darles clase así como les estoy dando a ustedes. Pero a su vez, mientras estaría en clase con ustedes, estaría pensando, ¿habrán madurado hoy los tomates que tengo en la huerta? Porque la verdad que quiero cenar tomates, porque no existen las verdulerías. Y lo mismo con la lechuga, con el pimiento, o con todo lo que pueda poner en la huerta. Pero a su vez, tengo que esa ensalada comerla con pan. Tengo que pensar, tengo que procurar hacer harina. Si supongamos que fuera un pan de maíz, como hacen los brasileños, y tengo que molerlo al maíz, hacerlo harina, y luego hacer con eso un pan. El problema es, ¿qué tiempo me lleva eso? Si yo me tengo que especializar en esto, en economía, que es mi fuerte. No me puedo distraer mi tiempo, no debo, en dedicarme a las huertas, porque para eso hay otra gente que tiene que especializarse en eso, en producir esos bienes, como otra gente tiene que especializarse en producir el pan. Entonces el comercio me aporta justamente valor, porque si yo tuviera que hacer todo eso, hacerme mi propia ropa, imagínense, ¿qué tiempo podría dedicarme para tener mi actividad? Sería prácticamente casi imposible. De la misma manera, las naciones, al comerciar internacionalmente, también se benefician, porque hay algunas que se especializan en electrónica, hay otras que se especializan en otra cosa, y otras en otras, y bueno, así funciona el mundo tal cual como lo estamos planteando desde el punto de vista de una familia. Esa es la razón por la cual los países se unen económicamente a través en nuestro caso, el Mercosur. Pero un profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Ezequiel Pérez Herrero, se puso a estudiar por qué los países se unen económicamente, conocer el motivo, y además tratar de predecir qué ocurre después de su unión económica. Hizo una investigación que costó 300.000 euros hace 10 años. Hoy serían 3 millones de euros o más, una fortuna para nosotros. Tuvo que estudiar con un equipo de 15 investigadores en el archivo de Indias que está en las Antillas, para retrotraerse al pasado y tratar de averiguar si había mercados comunes en el pasado. ¿Y qué descubrió Pérez Herrero? Por ejemplo, que los virreinatos no eran otra cosa que mercados comunes. Y es cierto, el virreinato del Alto Perú, el virreinato del Río de la Plata, ahí tenemos el porqué de la ciudad de Esteco, que era un paso para que los productos y el oro que venía de arriba, del Alto Perú, llegara al puerto de Buenos Aires para que se fuera a Europa. Y otras cosas que se intercambiaban desde el puerto, desde Europa, que se llevaban para el Alto Perú. Es decir, los virreinatos eran verdaderos mercados comunes, pero existía ya en aquellos años, 1400, 1500, el mercado común andino, así se llamaba, que estaba integrado por lo que sería Perú, Ecuador y Colombia, lo que hoy es Colombia. Y lo más llamativo es que también por esos años existía un mercado común de las Antillas, pleno Centroamérica. Y digo, qué extraño, porque en Centroamérica había posesiones portuguesas, españolas, francesas, holandesas, inglesas, y a su vez estaban todos los indígenas de ese momento que habitaban las diferentes zonas en esos lugares. Y no obstante, en ese crisol de razas y de lenguas, se pudieron entender y formaron un mercado común para beneficiarse con el comercio mutuo, tratando de tener los aranceles más bajos o arancel cero. Bien, entonces descubrió el motivo por el cual los países se unen económicamente, pero no se quedó allí. ¿Qué pasa después? Después de la unión económica,
viene la unión política de los países, en donde los límites se hacen difusos entre ellos y forman un bloque, en donde ese bloque tiene sus propias autoridades, que serían supranacionales, y su propia moneda, como es la Comunidad Económica Europea, que antes era el Mercado Común Europeo, hoy es Comunidad Económica Europea, que tiene su propio parlamento, el Parlamento Europeo, que decidía, por ejemplo, el Parlamento Europeo, si en el caso de Ucrania lo iba a aceptar para que integre la alianza que tienen entre ellos, que sería la NATO o OTAN. Y también el Parlamento Europeo, cuando se quiso escindir Gran Bretaña del mercado de la Comunidad Económica Europea, fue un proceso largo que se llamó el Brexit, es decir, exit es salida y BR es de Gran Bretaña, es decir, la salida de Inglaterra de la Comunidad Económica. El tiempo que llevó hasta que se tomó la decisión y se escindió de la Comunidad Económica. Esa Comunidad Económica tiene una moneda fuerte, única entre ellos, el euro. Y eso implica, más adelante lo vamos a ver, que frente al dólar, el señoriaje que deben pagar es mucho menor que lo que podemos pagar nosotros frente al dólar. Eso lo vamos a ver cuando veamos ya el tema de dinero, lo que es el señoriaje y qué implica. Bien. Luego, nosotros, el Mercosur, tiene también un parlamento, que es el Parlasur, que me recuerdo que su primer presidente fue el expresidente Kirchner, Néstor. Pero el Parlasur, yo diría que es un blef, porque no tiene la trascendencia, la importancia y las decisiones que puede tomar y abordar como lo hace el Parlamento Europeo. Es decir, todavía nos falta consolidarnos. Pero además, ¿qué vio Pérez Herrero? ¿Qué tiempo duran estos procesos de consolidación y de unión entre estados, naciones? Se le preguntó el Mercosur, ¿qué tiempo piensa usted que puede durar? Y él nos dijo, de 80 a 120 años. La pregunta era, ¿y qué pasa después? Después los países se separan. Ah, hay un proceso de fragmentación. Sí, contestó él. Pero, ¿saben qué? La fragmentación es mucho más severa que lo que eran antes la geografía política de cada uno de esos países. ¿Cómo? Usted está queriendo decir de que Argentina no va a volver a ser su mapa de sus límites geográficos como era, políticos. Sí, Argentina se va a dividir en 3 estados independientes. Por decirle como nombre, el norte, el centro y el sur. Nos sorprendió a todos. ¿Por qué? Fue la pregunta. La respuesta fue porque los del norte no piensan ni son iguales que los del centro y obviamente que los del sur. El norte se distingue porque tiene bolsones de progreso, de desarrollo, pero bolsones de mucha pobreza, de muchas carencias, históricamente el norte. Y uno se pone a pensar hoy, Tucumán integra lo que se denomina el norte grande. ¿Y saben qué es el norte grande? Es la idea de hacer un mercado común entre las provincias del norte, unir el NOA y el NEA en un solo bloque. El norte, como decía Pérez Herrero. Y aún más, ¿para qué quieren hacerlo? Se van más allá, que es el SICOSUR, Zona Internacional de Comercio de América del Sur.
¿Y qué significa eso? Unir el norte del país con las regiones del sur de Brasil, para que la producción, nuestros productos del norte, en vez de ir al puerto de Buenos Aires y luego hacer una B y subir para Europa, directamente vayan a San Pablo, Brasil, y de allá salgan para Europa, en donde el ahorro en los fletes y en los costos es muy importante, porque la latitud que está San Pablo no es la misma que está el puerto de Buenos Aires. Y de la misma manera se piensa unir con las regiones que están en el norte de Chile, para salir, no me recuerdo si es el puerto Caldera o por cuál de los puertos, o Antofagasta, creo que también tiene un puerto, para salir al Pacífico y de esa manera entrar al Asia. Imagínense que hoy para ir al Asia, los barcos salen de Buenos Aires y tienen que ir hasta el canal de Beagle y subir hacia Chile y luego desviar hacia allá, hacia el Asia. Nos evitaríamos toda esta vuelta, el ahorro en costo, en tiempo, que sería saliendo directamente por Chile hacia los puertos del Pacífico y de allí tener acceso a los países asiáticos. Está pensado y corrobora lo que Pérez Herrero decía, de que nuestra idiosincrasia, nuestras identidades, nuestra carga genética, que alguna vez la medicina lo dirá, cómo fueron nuestros ancestros y por qué nos sentimos unidos y como socios de los que son del norte, pero en cambio a los del centro lo miramos diferente. Por ejemplo, pensemos, el centro es la parte rica de la Argentina. Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, Mendoza, son provincias ricas comparadas con cualquiera del norte. Y el sur es diferente también. También tiene pobreza, pero tiene partes importantes de riqueza. Pero hay algo que distingue al sureño, que no tenemos los norteños: el amor por la tierra, como tal vez lo tiene el santiagueño. Pero nosotros no tenemos amor por la tierra. En Neuquén había carteles en la ruta que decían cómo es el neuquino, cómo quiere la tierra. Y los neuquinos, cuando se quiso instalar la base, creo que era de los chinos, allí en Neuquén, cortaron rutas, hicieron piquetes para tratar de evitarlo. Nosotros acá no hacemos eso, ni luchamos por la tierra. ¿Cuántos asentamientos, tomas de tierra hay acá? Y no reaccionamos como los sureños. Cómo se molestan con el tema de los mapuches y las cosas que quieren ellos recuperar tierra que supuestamente eran de ellos, que en realidad eran de los tehuelches. Pero bueno, pero cómo los sureños quieren también sus cosas y pelean por eso. Son diferentes. Es decir, que lo que Pérez Herrero habla sobre la fragmentación, yo creo que no está equivocado de lo que es la realidad que hoy vive el país y que nos permite avisorar que dentro del tiempo que él predijo se puede dar la situación. Tal vez algunos de ustedes lo puedan ver, porque dijo 120 años y estamos contando desde el año 1991 que se crea el Mercosur. Imagínense 120 años, ¿a qué altura estamos hablando? 2091 y todavía 20 años más. Bien. Para poder investigar en economía, y lo que hizo Pérez Herrero también, es usar la econometría, que sería una mezcla de lo que es economía, matemática y estadística, y eso nos permite usar todas estas connotaciones, herramientas de otra ciencia como herramientas para poder comprender los fenómenos económicos. Bien, con eso sí, terminamos la clase de hoy. Si quieren formular una pregunta pueden hacerlo, si no nos vemos, si Dios quiere, virtualmente obviamente, dije todo el mes de abril se va a mantener esta situación, el próximo jueves, así es, jueves 7 de abril, a partir de las 20:50 nos estaremos ya
yo mandaré el link a los efectos de que vayan conectándose y podamos iniciar la clase. Profesor, Sí, yo quería comentarle sobre mi situación. sí, Yo, por ejemplo, no me pude inscribir todavía en su materia porque tuve un problema con una profesora. Bueno, en realidad no con la profesora, sino con el sistema, que no se cargó la nota todavía. Y por sí. ende no pude inscribir todavía la materia. Igual ya estoy viendo para resolverlo, nada más quería que sepa por las dudas, digamos. Sí, seguro. El sistema en algún momento se tiene que habilitar. Sí, yo igual el lunes me voy a ir a la facultad para ver el tema ese y bueno, pero le quería avisar por cualquier cosa. No hay problema que esté yo en la clase, ¿verdad? Sí, no hay problema mientras lo soluciones. El problema después va a pasar a ser tuyo a medida que más pase el tiempo y ya terminemos de cursar, porque la materia es cuatrimestral, y yo no puedo mantenerte la nota para el año que viene, supongamos, porque no corresponde. Es decir, no puede haber alumnos condicionales. Eso lo sabe. Sí, profe. Bien, sí, Sí. sí, no hay problema, nada más quería que sepa. Sí, 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 no tengo problema yo al respecto, sino que te preocupes y te ocupes más que preocuparte en Claro, resolver la situación. sí. Listo. Profe, yo tengo otra consulta. Sí, A mí en el sistema me aparece inscrito en el civil y yo soy de eléctrica. Yo entré ahora a la clase porque me unía al grupo de WhatsApp. lo ¿Cómo? importante, escúchame, lo importante es que vos fijate en el CISACAT si estás en la 4Q1. Bien, Si estás en la 4Q1 listado en el CISACAT, vos estás acá. Por más que figures allá, pero vos estás en el CISACAT inscrito acá. Ahora, perfecto. si vos figurás en la 3M1, creo que es la de civil, ahí estamos fritos porque vos vas a tener que cursar allá. Así que Bien, bien, verifica bien ese tema. ¿Ah? bien, bien. Vamos. Profe, Sí, disculpe, yo tengo un problema que me aparece que cuando me inscribo no hay cupo. O sea, yo también eh, me uní a la clase por un link que hay en el grupo, sí. pero no, me parece que no hay cupo. Lo tenés que resolver ese tema hablando en la SAE. Ajá. Me decían los alumnos recién de electrónica que hay una nota tipo para pedir inscripción, nota de término y además habilitación de cupo para que resuelva la Secretaría Académica. Y si no lo resuelve la Secretaría Académica, bueno, todos esos pedidos a través de los representantes estudiantiles en el Consejo Directivo tendrán que pedirle al Consejo que haga una excepción y altere los cupos y puedan inscribirse. Así es el tema. Ok, entonces no había problema de que yo por el momento tome la clase de Sí, usted hasta que vos se me solucione sí, el problema. tomás las clases, pero llegate a la Secretaría, a la SAE, a la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, ahí está Noemí Murillo, y bueno, habla con ella y ella te indicará los pasos a seguir. Ok, perfecto, profe. Yo le comento además mi situación por... Sí, sí, perfecto. Bueno, gracias. Sí. Chao, chao. Profesor, Sí, Florencia. O no, Nazarena. Nazarena, Bien. Nazarena. Yo le quería hacer una consulta porque veía que la materia pertenecía a ciencias básicas y yo soy de civil, tendría que cursarla en la 3M1, pero en los horarios, como yo trabajo, los horarios no puedo cursarla, digamos, en ese horario. ¿Que hay algún problema para cursarla, digamos, hay mucha diferencia la materia si la curso La aquí verdad que hay pequeñas diferencias con el cursado en civil. Sé que ellos profundizan mucho la parte de proyectos de inversión, le dan mucha trascendencia, eh, pero bueno, es problemático tu caso y tendrás que hablarlo, decirle al ingeniero Aranda, explicarle tu caso, bueno, a ver si él está de acuerdo o que lo hagas. ¿Mm? Pero bien. yo no O tengo sea, primero problema lo que consulto.
que vos asistas a mi clase virtualmente, no tengo problemas. El problema va a ser tuyo porque vas a figurar ausente allá, entonces tenés que plantearle a él, si él te dice, bueno, hágalo así, listo. No habría Claro, no, problema. lo que pasa es que cuando yo me quise inscribir no había cupo en ninguna comisión, entonces yo tenía que presentar la nota por ampliación de cupo para ingresar, entonces quería saber si es que había algún problema para pedir la ampliación de cupo aquí, en la 4Q1, en vez de la 3M1. Yo entiendo que no habría problema, pero el tema es explicarle bien ahí en la SAE para que ellos te digan con mayor precisión que la mía qué es lo que tienes que hacer en ese caso. Perfecto. Bueno, ok, profesor, muchísimas Listo, gracias. Elena, dale. Disculpe, profe, ¿va a tomar asistencia? Sí, he visto acá lo de ustedes, que era lo que decía, de que traten de poner después la fotografía y también el nombre de ustedes a los efectos de que yo vaya tomando nota de la asistencia de ustedes, porque acá me sale el listado de ustedes de los que han estado asistiendo. Acá veo que hay 43, pero los inscriptos de acuerdo al CIS acá eran 60, o sea que hay 17 ausentes. Bien. Listo, nos vemos el próximo. Profe, Sí, una pregunta. ¿Se la podría cursar la materia en otro horario de la tarde, pero con usted, ¿no? Debido a que la materia se me superpone con otra materia, el horario? Sí, a la tarde no tengo ninguna materia. ¿Ya no dicta por el sistema a la tarde? No, sistema está en el segundo cuatrimestre. No sé si hay, creo, la 3K4 que tiene el ingeniero Aranda, no me recuerdo si está en este cuatrimestre o el otro. Creo que no, creo que todas son del segundo cuatrimestre. Bueno. Bien. Listo. Florencia, había algo que pusiste, lo leí, pero no se me grabó lo que pusiste. ¿Estás activa, Florencia? Pregunto No. lo de la asistencia, profe, también. Lo de la asistencia, bueno, no hay problema. Yo ya tengo acá los nombres de los que han estado presentes, así que eso es lo que me interesa. Ella me preguntaba de que si siempre vamos a usar este link. No, cada clase yo les voy a enviar el link. Siempre al horario más o menos como hoy, 20:50 aproximadamente. Listo, nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego.